Hola, buenas tardes. Son las 12 de la tarde y les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en nuestro Congreso Internacional de Investigación Jurídica Empresarial. Así es, Val, caballeros y señoritas. Hoy les tenemos toda la información que ustedes necesitan saber sobre las sociedades que existen bajo nuestra Constitución Política de Colombia. Pues empecemos por el principio, Nati. El día de hoy, nuestra compañera Laura Martín se trasladó hacia la capital de Bogotá, específicamente a las afueras de las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades, por toda la Avenida del Dorado, para explicarnos un poco más los conceptos que trataremos el día de hoy. Y más adelante profundizaremos más sobre el tema. Así que, Lau, el escenario es todo tuyo. Hoy nos encontramos en la Superintendencia de Sociedades, como lo pueden observar en la parte posterior. Ahora les voy a decir qué es una sociedad. Se entiende por sociedad una reunión de dos o más personas que por medio de un contrato o por mediante un acto plural de voluntades donde todas las partes hacen aportes, ya sean de dinero, trabajo u otros bienes apreciados en dineros, con el fin de repartirse entre las utilidades obtenidas para la empresa o para la actividad social. Se denomina social. Una vez el empresario haya definido la actividad económica, deberá definir el número de personas involucradas en la creación de la empresa. Para ello tendrá dos opciones. Forma individual. Primero, la persona natural comerciante, quien responderá con todo su patrimonio personal por sus obligaciones que administre el desarrollo de su actividad económica. Segundo, como empresa unipersonal. Tercero, como accionista único de una SAS. Y lo tenemos como forma conjunta de dos o más personas. Primero, sociedades comerciantes y segundo, como una empresa asociada de trabajo. En Colombia existen 6 tipos de sociedades comerciales. En el Código de Comercio encontramos lo que es la sociedad colectiva, las sociedades en comandita simple, las sociedades en comandita de fracciones, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, mientras que en la Ley 1258 del 2008 se encuentran las sociedades por acción simplificada SAS. Súper bien, Lau. Yo nunca había tenido la oportunidad de ver dónde quedaba la superintendencia de supersociedades, pero pues ahorita que Lau nos mostró está súper genial. Bueno, no queda más que seguir profundizando en este tema tan importante, que me parece bastante interesante. Además, debemos reconocer que es un tema de interés público para nuestras oportunidades de negocio, para todas las personas que nos están viendo en este momento. Por eso debemos saber acerca de él. Así es, chicas. Recordemos que las sociedades comerciales no es más que una de las especies o modalidades de género conocido como derecho de asociación, lo que en la Constitución Política de 1991 fue consagrado como uno de los derechos constitucionales fundamentales según las voces del artículo 382 de la Constitución. Como ya dije anteriormente, este surge del reconocimiento de la naturaleza social del ser humano y de las limitaciones que tiene el individuo por sí solo para lograr sus objetivos, garantizando en forma amplia el libre ejercicio de derecho de asociación para el desarrollo de distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Así es, Lau, como tú misma lo dijiste anteriormente, se ha definido la asociación como la convención mediante la cual dos o más personas ponen en común de manera permanente bienes, conocimiento, actividad con el fin de alcanzar metas económicas o de cualquier otra naturaleza. Sí, exacto. Y este posee 3 elementos supremamente importantes. Apuesto a que les va a interesar. El primero es que es un acuerdo de voluntades mediante el cual los asociados se obligan según el estatuto acordado. El segundo es una cierta permanencia, que la distingue de la reunión, que no es más que una agrupación momentánea. Y para finalizar, poniéndole la cereza al pastel, este posee un objetivo común que permite distinguir entre las asociaciones en sentido estricto y las sociedades, por tener las primeras un ánimo diferente de lucro, mientras que las segundas persiguen el lucro para sus asociados. Esta doctrina define el citado derecho de la asociación
como la libertad o la facultad autónoma de las personas para unir sus esfuerzos y o recursos en aras de impulsar conjuntamente la realización de propósitos o finalidades comunes, mediante la adopción para el efecto de distintas formas asociativas, tales como las asociaciones, las corporaciones, sociedades corporativas, etc. La finalidad de este derecho constitucional se plasma entonces en la creación de entes jurídicos distintos de las personas naturales, con capacidad para ejercer derecho y contraer obligaciones en aras de lograr la satisfacción de un interés u objetivo común. Ojo, no siempre está ligado a la obtención de lucro. Desde la perspectiva, el derecho de asociación se concreta en la existencia de personas jurídicas, libres y capaces de responder autónomamente por su devenir jurídico. Ahora, niñas y televidentes, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes consideran que el concepto de asociación y sociedad serán lo mismo? Yo la verdad no sabría qué decirte, Vale. No lo tengo muy claro. ¿Y tú, Lau, qué dirías? Pues vale, yo creería que no, que ambos son conceptos totalmente diferentes. Así es, pues te cuento que estás en lo correcto, Lau. Estos dos conceptos tienden a confundirlos mucho la gente, y en palabras del doctor José Ignacio Narváez García, se citan las diferencias que hay entre una y otra. Él dice que la asociación es el género y la sociedad es una de sus especies. Esto quiere decir que en su conformación y estructura son similares, y que ambas surgen con acuerdo de voluntarios, en el que todos los contratantes manifiestan su consentimiento para constituirlas en procura de lograr un objetivo común, y quienes ingresan posteriormente se adhieren a sus estatutos. En realidad, la placenta de toda forma asociativa es un contrato plurilateral de ejecución sucesiva que constituye en una ley de sus miembros o afiliados. Ahora entiendo, o sea que la diferencia entre sociedades se concreta en la finalidad que adhiere a los asociados. En la sociedad, no sé, por ejemplo, civil, mercantil, entre otras, se persigue siempre un fin económico en el que el móvil primordial es el lucro social y el lucro de los asociados. Mientras tanto que en la asociación regulada en la legislación civil su objetivo fundamental es cultural, científico, deportivo, de beneficencia, de simple recreación, entre otros, sin prejuicio de que en la realización de su actividad obtenga rendimientos o beneficios apreciables en dinero. Tú misma te has resuelto la pregunta, Nata. Súper interesante saber esto, chicas. Saber un poco más acerca de la diferencia de estos dos conceptos que la gente tiende a confundir o a decir que es exactamente lo mismo. Cuando no es así, que son similares pero no son iguales. Pero ahora yo les tengo una pregunta a ustedes dos. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre el capital y el patrimonio social? Porque recordemos que estos dos factores son de suma importancia para los asociados. Lau, pues no tengo muy claro el concepto, ¿me podrías por favor explicar más? Claro que sí, Nata. Pues según el autor Pinavara, el capital es una cifra aritmética que representa el valor de cada una de las aportaciones de los socios, mientras por otro lado el patrimonio social es un conjunto de bienes y también de derechos realmente poseídos por la sociedad en un momento determinado. Así es, Lau, el patrimonio. Muchas veces nos lo han explicado en nuestras clases. Es el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero, mientras que el patrimonio social se integra inicialmente con las aportaciones de los socios y después sufre las variaciones que le imprime la marcha de los negocios de la sociedad. O sea que el capital social es el monto establecido en el acto constitutivo de la sociedad y expresado en moneda de curso legal. El capital es elemento esencial, indispensable en toda sociedad mercantil. Muy bien, chicas, pero también me gustaría saber otras opiniones de las personas y saber qué tanto conocen de estos dos conceptos, de capital y patrimonio social.
Y pues esto fue lo que encontramos en las calles de Cajicá. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Ribón. Quiero hacerte unas preguntas. ¿Cómo es tu nombre? Claudia Bor. Claudio Borges, ¿cómo te encuentras? El día de hoy quiero hacerte unas preguntas acerca de sociedades. La primera pregunta es, ¿qué es capital social para ti? Capital social. Es como el capital con el cual cuentan las empresas para realizar sus actividades comerciales. Ok. Quiero también saber de pronto, ¿tú qué sabes acerca de patrimonio social? Patrimonio social. Si no me equivoco, es el patrimonio como tal con que cuenta o sea, es el patrimonio en sí con el que cuenta la empresa, bien sea los activos, los pasivos. Y sí, el patrimonio como tal. Dale, muchísimas gracias, eres muy amable. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Natalia. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, Natalia, mi nombre es Laura. Laura, mucho gusto. Quisiera hacerte unas preguntas acerca de las sociedades. La primera pregunta es, para ti, ¿qué es capital social? Capital social es, digamos, como la cantidad de, no, cantidad de personas no. Capital social. Pues se refiere capital como a cantidad, ¿cierto? Y social es como la manera en que uno se trata, o sea, el trato, la calidez humana que uno tiene al tratar a la gente, es lo que tiene por social. Dale, muchas gracias. La segunda pregunta es, para ti, ¿qué es patrimonio social? Patrimonio social es lo que yo tengo y puedo ofrecer como persona a la sociedad. Sí, es un patrimonio, mis valores, mis principios, son patrimonios, lo social que tiene que ver con todo lo que es personas, gente, igual también pues no solo personas, sino a la sociedad se refiere como barrios, como sí, pero mi patrimonio social sería mis principios, mis valores, mi calidad humana. Ok, muchas gracias, te agradezco. Bueno, Natalia. Buenas tardes, nos encontramos con... Tomás Peñón. Mucho gusto, Tomás, mi nombre es Natalia. Quisiera preguntarte acerca de las sociedades. La primera pregunta es, para ti, ¿qué es capital social? Capital social debe ser principalmente como la inversión que se haga por parte de la administración pública a todo lo que pudieran ser las juntas de acción comunal o bueno, todo lo referente digamos a grupos de interés. Ok, muy amable. Quisiera saber, en segundo lugar, para ti, ¿qué es patrimonio social? Bueno, el patrimonio, pues la palabra patrimonio viene como de algo histórico, digamos que el patrimonio social sí vendría siendo la misma cultura, para mí, ¿no? Tal vez no lo sea, pero puede ser sí, el aspecto cultural, lo que está haciendo en este caso Zipaquirá desde su historia y la evolución. Ok, muy amable, te lo agradezco. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Natalia, ¿con quién me encuentro? Hola, buenas tardes, mi nombre es Tatiana González. Mucho gusto, Tatiana. El día de hoy quisiera hacerte unas preguntas acerca de las sociedades en Colombia. La primera pregunta es, para ti, ¿qué es capital social? Capital social, no sé, creo yo lo asocio a de pronto la economía, lo que tenga que ver con la economía en la sociedad, quizás. Ok, la segunda pregunta es, para ti, ¿qué es patrimonio social? Patrimonio social, de pronto lo que se resalta o rescata en la sociedad, que es muy importante en la sociedad, creo yo. Ok, muchas gracias, muy amable. Bueno, qué interesantes respuestas que nos han dado nuestra población de Cajicá. Ahora continuemos con el tema del día de hoy. Así es, Lau. ¿Qué tal si hablamos del contrato social, que me parece que es uno de los documentos legales más importantes a la hora de conformar una sociedad? Sí, lo que yo sé es que la ley mercantil no define el contrato social, así que el concepto en el derecho común en el artículo 2688 del Código Civil para el Distrito Federal establece que por el contrato de sociedad los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos y sus esfuerzos para la realización de un mismo fin común. Esto puede explicarse perfectamente al contrato de sociedad mercantil. La sociedad mercantil nace de un contrato plurilateral de organización que se distingue de los contratos bilaterales de cambio.
como la compraventa, en donde las voluntades y los intereses de las partes son opuestos y en el contrato de sociedad los intereses se coordinan para realizar un fin común. El contrato de sociedades es modificable en principio y admite la separación de alguna de las partes, socios o integración de nuevas partes. Por eso, como regla general, permite que se termine o se disuelva el vínculo jurídico en el contrato. Según el artículo 50 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, exige que la constitución de las sociedades mercantiles se haga constatar ante un notario, es decir, una escritura pública. Los requisitos para dicha escritura pública son los siguientes. 1. Los nombres, la nacionalidad y el domicilio de las personas físicas o jurídicas que constituyen la sociedad. 2. La razón social o denominación. 3. El objeto o la finalidad social. 4. El importe de capital social. 5. La descripción de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a este, el criterio seguido por su valoración. 6. El importe del fondo de reserva legal. 7. El domicilio. 8. La duración. 9. La forma de administrar y las facultades de los administradores. 10. El nombramiento de los administradores. Y la designación de lo que han de llevar a la firma social. 11. La forma de reparto de ganancias y pérdidas entre los socios. 12. Los casos en que la sociedad deba disolverse anticipadamente. 13. Las bases para la liquidación de la sociedad y el modo de designar a los liquidadores cuando sean nombrados anticipadamente. Todos los requisitos mencionados, así como los demás reglas que se deben establecer en la misma escritura sobre la organización y el funcionamiento de las sociedades, constituyen los estatutos. Recordemos que el contrato de sociedad no se limita a determinado género de operaciones. Este comprende a las diversas esferas de acciones de toda clase de negociaciones. Por ende, se considera el más amplio de todos los contratos legales que existen en Colombia. Listo, chicas. Hagamos como un recorderis de todo lo que hemos visto hasta ahora. Comenzando con las diferentes condiciones para la creación de las sociedades, las cuales son: primero, la reunión de dos o más personas. Segundo, que cada una de ellas lleve algo a la sociedad. Tercero, el interés común. Cuarto, el propósito de lucrar. Quinto, que las utilidades provengan de lo que se llevó a la sociedad. Sexto, que las partes tengan intención de formarla. Y séptimo, para finalizar, que sea lícito el objeto de la asociación. También hicimos una segunda ronda de preguntas para las personas que se encuentran en la calle para saber ellos qué saben sobre qué es una sociedad mercantil y si alguna vez han escuchado sobre la entidad de super sociedades en Colombia. Acompáñenos a ver qué fue lo que dijeron estas personas. Buenas tardes, mi nombre es Natalia. ¿Cómo te llamas? María, María, mucho gusto. Quisiera hacerte unas preguntas acerca de las sociedades en Colombia. La primera pregunta es, para ti, ¿qué es una sociedad mercantil? no sé. No ¿No sabes? no sé. Dale, la segunda pregunta es sobre ¿qué sabes acerca de las super sociedades en Colombia, la Superintendencia de Sociedades? ¿No? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Natalia, ¿cómo te llamas? Jamie. Mucho gusto, Jamie. Quisiera hacerte unas preguntas acerca de las sociedades. Para ti, ¿qué es una sociedad mercantil? Bueno, me suena que son como los, el comercio, el tipo de comercio, los negocios. Pues me suena que es eso. Dale, la segunda pregunta es para ti, ¿tú qué conocimiento tienes acerca de la superintendencia de supersociedades? No, la verdad no tengo ningún conocimiento de ello. Dale, muchas gracias. Nos encontramos con Catalina.
Mucho gusto, Catalina. Mi nombre es Natalia. Quisiera molestarte con dos preguntitas acerca de sociedades. La primera es para ti, ¿qué es sociedad mercantil? ¿O qué es una sociedad mercantil? Pues yo creería que es hacia el lado del consumismo, como que es la sociedad que está determinada por la globalización que nos indica que no debemos comprar o que no debemos consumir. Dale, la segunda pregunta es para si tienes conocimiento acerca de la superintendencia de super sociedades. No, ni idea. No, nunca la había escuchado. ¿Y si la conocías? No. De pronto, ¿qué te imaginas que podría hacer? No, pues ni idea. La verdad es que si nunca la había escuchado. Ahí sí me corchaste. Dale, muchísimas gracias, te lo agradezco. A ustedes, Gracias. Ok, le damos muchísimas gracias a todas las personas que nos colaboraron en el día de hoy. Hablemos de las distintas clases de sociedades que existen aquí en Colombia. En primera instancia tenemos materia laboral, el cual se encuentra el concepto de empresas asociativas de trabajo, o también conocido como EAT, según el marco legal de la Ley 10 de 1991. Después tenemos materia civil. En este está constituido por tres entidades. En la primera encontramos lo que son las corporaciones, fundaciones y sociedades civiles, enmarcados en el Código Civil de el artículo 73.633. También nos encontramos con materia mercantil, el cual está constituido por tres corporaciones. La primera, sociedades comerciales después de contratos de cuentas de participación, o también conocida como sociedad accidental, que más adelante hablaremos más sobre él. Y por último tenemos la sociedad de hecho. Todas estas corporaciones decretadas según el decreto 410 de 1971 del Código de Comercio de Colombia. Para contratar con el Estado se reúnen los que son los consorcios y también las uniones temporales. Esto bajo la Ley 80 de 1993 del artículo 7. Y para finalizar tenemos el sector cooperativo. Básicamente, el sector cooperativo está agrupadas todas las corporativas según la Ley 79 de 1988. Chicas, quisiera mencionarles que la sociedad colectiva es uno de los societarios más antiguos, provenientes de la época medieval. Así es, este trata de una consolidación de dos o más personas para dedicarse al comercio con una razón social, la cual debe tener un nombre y una firma constituyendo así la razón social. En ella llevarán los nombres de los socios. Veremos un ejemplo para que a nuestros televidentes les quede un poco más claro en qué consiste la sociedad colectiva. Él es Alfredo. Acaba de terminar la universidad y tiene una idea de negocios basada en la fabricación y distribución de vinos. Como no cuenta con el capital necesario para emprender este proyecto, busca aliarse estratégicamente con Vanessa, ya que ella tiene los recursos monetarios y está de acuerdo en hacer parte de este emprendimiento. Juntos quieren conformar una sociedad mercantil, pero no saben cuál les convendría más: cooperativa, sociedad anónima, sociedad limitada, comandita, sociedad colectiva. Después de analizar las características de cada una de las sociedades mercantiles, se deciden por la sociedad colectiva, ya que el mínimo de socios debe ser de 2. No hay un mínimo de dinero establecido para la creación de esta empresa. Los socios pueden ser capitalistas, que en este caso sería Vanessa, e industriales, que sería Alfredo, ya que su aporte estaría en el trabajo, y en cuanto a la responsabilidad sería ilimitada. O sea que Alfredo, al no ser socio capitalista, respondería con sus bienes a las deudas que contraiga la empresa de igual manera que Vanessa. La empresa comienza su primer año posicionándose exitosamente en el mercado colombiano.
y aunque ya comenzaban a facturar mucho dinero, tenían deficiencias en el control de este. Después de 5 años de haber inaugurado su empresa, comienzan a tener clientes extranjeros que quieren llevar sus vinos fuera de Colombia. Sus pedidos aumentan exponencialmente, pero no cuentan con todo el dinero que se requiere para triplicar la fabricación de estos vinos, lo que los lleva a solicitar un préstamo a sus proveedores para insumos y un préstamo al banco por una suma de 200.000 millones de pesos. Una vez desembolsado el dinero, compran los terrenos para adecuarlos como viñedos. Meses después comienzan los cultivos y todo el proceso para la realización del vino. Ya cuando este sale de las barricas hacia las botellas, se dan cuenta que toda su producción está dañada, debido a que los terrenos que adquirieron hace meses no estaban totalmente adecuados para llevar a cabo esta actividad. Pasan 2 años en los cuales Alfredo y Vanessa intentaron reivindicarse sin éxito alguno. Tenían deudas morosas, demandas de proveedores y demandas de clientes por incumplimiento. Después de un proceso tedioso, ambos tuvieron que declararse en bancarrota y pagar con los bienes que tenía la empresa y los bienes personales de cada uno. Sociedad de responsabilidad limitada. Este tipo de sociedad es como su nombre lo indica. La responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes de modo que no responden solidaria e ilimitadamente con su patrimonio. Este se encuentra regulado según el Código de Comercio a partir del artículo 363 hasta el 372. Muchas veces vemos empresas que terminan con las siglas ITDA. Esto significa Sociedad Responsabilidad Limitada, con un mínimo de 2 y un máximo de 25 personas. A continuación, permítanos presentarle un video que aclare un poco más de este tema. La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad de naturaleza mixta, ya que posee características de una sociedad de capital y de una sociedad de personas. Es decir, los socios generan aportes económicos y a su vez aportan conocimiento, tiempo y trabajo bajo unas políticas éticas y morales. Como su nombre lo dice, es de responsabilidad limitada al monto de los aportes de cada socio. En los estatutos se podrá estipular una mayor responsabilidad para todos o para algunos socios. Esta sociedad se puede conformar con mínimo 2 socios y máximo 25 para el caso de Colombia. Se tiene que constituir a través de un documento público y necesitará llevar un revisor fiscal si presenta activos brutos al 31 de diciembre del año anterior, iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o ingresos brutos mayores a 3.000 salarios mínimos. De lo contrario, el revisor fiscal será voluntario. La representación de la sociedad está a cargo de todos los socios, a menos que ellos deleguen a un tercero para ser el representante legal. Y la razón social de este tipo de sociedad será el nombre o denominación que los socios hayan acordado ponerle a la sociedad, seguido de la palabra limitada o de la abreviatura LTDA. Sociedad en comandita simple, también conocido por las siglas LS, es aquella que se dedica a actividades mercantiles, de acuerdo a su objeto social, y los socios colectivos responden ante terceros de forma ilimitada, y los socios comunitarios de manera limitada. Se constituirá como mínimo de un socio gestor y un socio comanditario, y un máximo de 25 socios. Los aportes que se realicen los socios, ya sea de capital o de trabajo, se llamará aportes sociales y no existirá un monto específico para la formación de capital. A continuación veremos más en detalle. La sociedad en comandita, también conocida como sociedad comanditaria, es aquella sociedad mercantil que es de carácter personalista y cuyo nombre deriva de la palabra comendare, que significa confiar, depositar, encomendar o conferir un mandato. Su principal característica es que está conformada por 2 tipos de socios: los gestores, también conocidos como colectivos,
y los comanditarios. Por un lado, los socios comanditarios únicamente realizan aportes al capital de la empresa. No tienen derecho a intervenir en la gestión o en la administración social. Esto quiere decir que poseen responsabilidad limitada a sus aportes. Esto a excepción si intervienen en la gestión. Por otra parte, los socios comanditados, también conocidos como gestores o colectivos, pueden o no realizar aporte al capital. A ellos les corresponde la representación y la administración de la sociedad, por lo tanto su responsabilidad es ilimitada. Ambos socios poseen diversas responsabilidades, entre las cuales podemos mencionar: aprobar las cuentas, balances e inventarios sociales, distribuir las utilidades obtenidas, resolver la cancelación de pérdidas registradas en el ejercicio, reformar los estatutos y decretar la incorporación o fusión con otras sociedades o la transformación de la empresa a otro tipo de sociedad. Ahora, para hablar de la constitución de la sociedad, debemos decir que ésta se genera por una escritura pública, con la intervención de los socios colectivos, en la cual se indica el monto y la clase de aportes que cada uno de estos realiza. Para esto no es necesario la intervención de los socios comanditarios, aunque en algunas ocasiones se incluye. En dicha escritura es necesario que se incluya el nombre, la nacionalidad y el domicilio de cada uno de los socios gestores. Respecto a la razón social y la duración que tiene este tipo de sociedad, es necesario mencionar que se construye el nombre de la sociedad, incluyendo el nombre completo o en ocasiones solo el apellido de uno o más socios colectivos, y a esto se le agrega la expresión ICIA, lo que hace referencia a y compañía. Se debe mostrar la nacionalidad en donde se crea la sociedad, y esta tiene una duración indefinida que empieza a contar en la fecha de creación de la escritura de constitución de la sociedad. Ahora bien, esta sociedad se disuelve en diversos casos, por ejemplo, por vencimiento del término de su duración, por pérdidas que reduzcan su capital a la tercera parte o menos, por imposibilidad de desarrollar la empresa, por causales establecidos por la ley o por desaparición de comanditarios o socios gestores. De igual manera, como en toda clase de sociedad, existe un órgano superior de regulación. En este caso es la Junta General de Socios. Allí, cada miembro gestor tiene derecho a un voto, y estos votos de los comanditarios se computan conforme al número de cuotas que tengan en la sociedad. Por otra parte, los socios comanditados no tienen voto, solamente tienen derecho a manejar el dinero y administrar la empresa. Por otro lado, la sociedad encomanditada por acciones es aquella cuyo capital se encuentra dividido en acciones. Se forma por los aportes que hacen los socios y uno de ellos debe encargarse de la administración de toda la sociedad. Así, en caso tal, este deberá responder personalmente por las deudas que se produzcan en la sociedad. Como mínimo debe existir 2 socios. Los socios tienen derecho a modificar los estatutos y el capital se divide en cuotas, partes y no en acciones. Estas sociedades en comandita por acciones, como su nombre lo indica, están separadas en acciones y al final de su nombre deben decir ICIA o S en C por A. Está compuesta como mínimo por 2 personas, en la cual su aporte debe ser de manera igual y también debe ser hasta mínimo el 20% del valor de sus acciones. También hay que tener en cuenta que está compuesta por comanditados y gestores. Los comanditados son aquellas personas que aportan el capital y solamente son responsables hasta el límite de ese aporte. Y los gestores son los que se encargan de administrar el capital del comanditado y se vuelven responsables de manera ilimitada. Una ventaja, digamos, para el comanditado es que él solamente espera utilidades y no tiene que preocuparse por nada más. Y una desventaja del gestor sería que son muy celosos con la información, que tratan de no mostrar sus secretos, su administración interna. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha visto el caso de que los comanditados aprenden cómo se trabaja este tipo de actividades
y dejan a un lado el gestor y montan sus empresas por aparte. Entonces por eso es que estas personas son muy celosas con la información, ya sea ventaja o desventaja, eso ya es dependiendo del punto de vista en que tú lo veas. La disolución de este tipo de sociedades puede darse porque uno de los socios fallezca, porque ambas partes se ponen de acuerdo en no seguir con la actividad, hubo un olvido de pronto en la renovación de los estatutos, también puede ser por el artículo 218 del Código de Comercio, entre otros. Es una forma societaria que se caracteriza por ser abierta, por ser una sociedad de capital que por su naturaleza permite la negociación de sus acciones en el mercado de valores. Popularmente conocido con las siglas SA, son un tipo de asociación compuesta por un mínimo de 5 acciones y que disponen de un fondo social que se dividirán en acciones a repartir entre aquellos socios que hayan aportado capital a la empresa. La sociedad anónima es una sociedad de capital, ya que aquí no importa quiénes son los socios, ni qué educación tengan. Aquí importa es el capital que ellos inviertan. Esto lo podemos ver claramente en ejemplos de empresas como Ecopetrol, Avianca y Cementos Argos. Las tres son sociedades anónimas porque no se conocen los socios que la conforman, ya que cualquier persona actualmente puede comprar acciones de dichas empresas y volverse socio, es decir, dueño de la empresa en un porcentaje. En este tipo de sociedad, la responsabilidad es limitada al monto de los aportes económicos de cada socio, y ellos no tienen derecho sobre los bienes adquiridos para la empresa, pero sí sobre el capital y las utilidades que genere el negocio. Para crear una sociedad anónima se requiere de por lo menos 5 socios, y el capital recolectado se dividirá en acciones de igual valor, y serán títulos negociables que los podrán adquirir futuros socios. La razón social de una sociedad anónima será la denominación social que se haya acordado, seguida de las palabras sociedad anónima o su abreviatura SA. La sociedad por acciones simplificadas está reglamentada según la Ley 1258 del 2000. Dicha sociedad podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Es simplificada en medida en que se puede constituir mediante un documento privado, excepto si en su constitución se aportan bienes sujetos a escritura pública, caso en el cual sí se debe constituir mediante una escritura pública, es decir, que por regla general no es necesario constituir mediante una escritura pública, es necesario solo con el registro mercantil. Entonces, no se muevan, que vamos a ver un video para ver un poco más sobre esta sociedad. Sobre la sociedad por acciones simplificadas, sus diferencias con los demás tipos de sociedades y las ventajas que puede representar este tipo de persona moral. Así que, comenzamos. Comencemos por saber qué es una sociedad por acciones simplificadas. La SAS, o Sociedad por Acciones Simplificadas, es un tipo de persona cuya constitución no requiere la intervención de un fedatario público y es posible constituirla de forma unipersonal. Dentro de la definición dada, tenemos las dos características principales que diferencian este tipo de sociedad de todas las demás. No requiere la intervención de un fedatario público para su constitución, es decir, para crear este tipo de persona moral no se requiere de un notario ni de un corredor público, ya que este tipo de sociedades se pueden crear desde la página de internet de la Secretaría de Economía, firmando el acto protocolario con la firma electrónica que proporciona la Secretaría de Hacienda. Otra característica que la diferencia es que la SAS puede ser constituida por una sola persona, ya que el resto de tipo de sociedades debe ser constituida de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, por 2 o más personas. Las ventajas de este tipo de sociedades implica, sobre todo,
el ahorro del costo de protocolización ante notario de una sociedad mercantil, ya que éstas, al poder ser constituidas desde Internet, cualquier persona puede hacerlo con conocimientos mínimos, ya que vienen formularios precargados para fácil llenado. No obstante esto, es necesario tener conocimientos jurídicos para estar al tanto de las obligaciones que implica la constitución de este tipo de sociedad. Por cuanto a las desventajas que este tipo de sociedad implica, es respecto de sus ingresos, que los mismos no deben exceder de 5 millones de pesos al año. No obstante esto, si sucede, la consecuencia será que tendrá que modificarse para que se transforme en otro tipo de sociedad. En cierta medida, esta restricción conlleva sus pros y contras. Al ser una persona moral cuya creación implica un costo cero, para negocios de nueva creación es mejor opción. Por otra parte, una desventaja clara implica que dicha sociedad, al momento de requerir modificarse, si la sociedad sigue siendo unipersonal, el accionista único, previo a la modificación de su persona moral, deberá encontrar otro socio para hacer dicha modificación. En términos generales, la SAS es igual a cualquier otra persona moral, ya que se considera un ente separado de sus accionistas, con personalidad y patrimonio propio. Para algunos abogados esta ha sido un área de oportunidad, ya que se puede ofrecer el servicio de constitución de una persona moral sin que implique tener que llevar al cliente ante un notario o corredor público. Y ya por último le damos la bienvenida y las gracias a nuestras doctoras Sonia y Stephanie, que nos explicarán un poco más de qué trata la entidad de Super Sociedades en Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio es un órgano técnico adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Es el encargado de ejercer la vigilancia, control e inspección de las sociedades mercantiles cuyos activos o ingresos totales para el año 2020 fueron superiores a los 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es importante porque esta a su vez también se encarga de generar transparencia, estabilidad y libre competencia entre las mismas entidades mercantiles o sociedades mercantiles. Buenas tardes, doctora Stephanie González. Bienvenida a nuestro Congreso Internacional de Investigación Jurídica Empresarial y también le agradezco por brindarme un poco de su espacio el día de hoy. No, Laura, muchas gracias a ti por invitarme. Para mí es un honor y un placer poder compartir un poco más sobre mis conocimientos y experiencias contigo y con tu grupo de compañeros. Bueno, doctora, me gustaría realizarle un par de preguntas, al cual hace referencia sobre las sociedades mercantiles. Mi pregunta es si usted nos podría explicar un poco en qué consiste la Superintendencia de Sociedades, qué función cumple, qué regula, qué importancia tiene esta organización. Claro que sí, Laura, pero me gustaría abordar poco, ya que este es un tema de verdad bastante extenso, entonces voy a tratar de ser un poco concreta. La Superintendencia de Sociedades es una entidad técnica administrativa perteneciente al Ministerio de Comercio y de Industria y Turismo, que posee una personería jurídica propia. La superintendencia ejerce la inspección, vigilancia y el control de las sociedades comerciales. Pero además de ello, la Superintendencia de Sociedades también posee funciones jurisdiccionales, tanto para asuntos de insolvencia como para asuntos de derecho de sociedades básicamente. Esa superintendencia, Laura, fue creada en 1931, más sin embargo en 1939 fue cuando inició a operar oficialmente. ¿Qué te puedo decir más? La Superintendencia de Sociedades ejerce una inspección sobre cualquier sociedad que no esté sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera en inspección. Es simplemente una facultad muy amplia, Laura, que le permite a la entidad solicitar información a cualquier compañía, practicar investigaciones administrativas y eventualmente someter a estas compañías a otros grados de fiscalización o de control y vigilancia.
Bueno, Laura, ahora pues para seguir hablando un poco más sobre la Superintendencia de Sociedades, pues me gustaría que lo hiciéramos de una forma como didáctica. Entonces te voy a invitar a que miremos entre las dos la plataforma principal que estableció el gobierno. Entonces, permíteme, voy a compartir pantalla contigo y la miramos. Listo, sí me parece muy bien. Listo, entonces mira, acá nos metemos a un buscador, digitamos Superintendencia de Sociedades, cliqueamos, le damos al primer vínculo que nos sale y acá te presento la pantalla de la Superintendencia de Sociedades. Quiero que la mires, es bastante amigable, es para todas las personas que puedan tener acceso a ella. Entonces, en la parte de abajo hay algo bastante importante que son números telefónicos, correo electrónico, donde cualquier persona puede comunicarse con nosotros. Está la dirección, los horarios y es importante que de pronto se comuniquen en un tiempo establecido. A no más de 8 días hábiles tenemos la obligación de poder contestar a todos nuestros ciudadanos. Si de pronto tú quieres saber algo más de nosotros, en nuestro primer icono de nuestra entidad está quiénes somos, nuestra naturaleza, nuestro objetivo, nuestros valores que me parecen fundamentales. Fue creada sobre 5 valores que es la coherencia, rapidez y eficacia, emprendimiento, claridad y transparencia y educación para la legalidad. Esta es bastante importante, Laura. Entonces, pues no sé, te invito a ti y a todos tus compañeros si nos están escuchando a que vengan, se diviertan con ella, pueden cliquear lo que quieran y es muy amigable. Hay otra también que es muy importante, Laura, que es el servicio al ciudadano, que finalmente a ellos es los que nosotros nos debemos. Esta es nuestra razón de ser. Esta es la razón de que el gobierno hubiera creado esta plataforma, es para ayuda del ciudadano. Y acá donde dice servicio al ciudadano, pues están todos los trámites y servicios, todo lo que le ofrecen, la ley que protege al ciudadano, la atención, respuestas y preguntas, y sobre todo hay algo muy importante que son los PQRS, porque pues como toda entidad podemos tener falencias que podemos ir mejorando, pero si de pronto no, digamos, los ciudadanos no nos informan cuáles son sus dudas o si de pronto hicimos algún mal procedimiento, pues evidentemente no vamos a poder mejorar. Entonces, pues te dejo a ti y a todos tus compañeros la invitación a que visiten nuestra página. También hay algo de sugerencias, si de pronto quieren hacer algún tipo de sugerencias. Y pues que de pronto rico, Laura, que más adelante, no sé si de pronto ahorita por el tiempo que no nos permite reunirnos, sería muy agradable poder reunirnos con tus compañeros y hacer algo de pronto un poquito con más profundidad. Listo, vale, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que nos puedas acompañar en otra ocasión. Y pues nada, que tengas un excelente día y muchísimas gracias por esta información tan valiosa para mí y para mis compañeros. No, Laura, con muchísimo gusto y pues cuenta conmigo. Si el ideal es podernos reunir de pronto con algún grupo de compañeros o que me inviten y con el mayor de los gustos lo podemos hacer de pronto en un tiempo más largo, ya que este es un tema bastante interesante para que todos lo conozcan. Que tengas un muy buen día. Hasta luego.
damos por finalizada nuestro Congreso Internacional de Investigación Jurídica Empresarial, le damos un agradecimiento especial al doctor Carlos Kennedy Velosa por acompañarnos en todo nuestro proceso académico de formación y esperamos que haya sido de su agrado y volveremos a encontrarnos con ustedes en una próxima ocasión. Que tengan un excelente día.